El objetivo principal del presente video es conocer las fases de diseño, componentes e indicadores de rendimiento del MPDG para el diseño de pavimentos. En primera instancia, citar que el rendimiento del pavimento es una interacción compleja entre 4 factores: el suelo subrasante sobre el cual se construye el pavimento, los materiales utilizados para construir las distintas capas del pavimento, cargas de tráfico y condiciones climáticas. Para cada combinación única de estos factores que afectan al rendimiento del pavimento, es necesaria la selección adecuada de una combinación adecuada de materiales y espesor de capa para lograr la vida útil requerida y el rendimiento de diseño deseados con un alto grado de confianza. Esto generalmente se logra con la ayuda de un procedimiento de diseño de pavimentos. Los últimos procedimientos de diseño de pavimentos emplean principios mecanicistas. La base de este enfoque mecanicista empírico es la respuesta estructural del pavimento, tales como tensiones, deformación y deflexiones determinadas mediante modelos mecanicistas. Los datos reales de rendimiento de campo se utilizan para calibrar empíricamente la relación entre las respuestas estructurales modeladas y el rendimiento del pavimento. Los modelos calibrados resultantes se utilizan para diseñar pavimentos con un nivel de rendimiento deseado. Para modelar con precisión el rendimiento del pavimento, el software de diseño calcula las respuestas estructurales para una variedad de cargas de tráfico, así como condiciones climáticas y de subrasante, que se prevé que se encuentre el pavimento para el diseño de pavimento de prueba. Es decir, con materiales adecuados y una construcción adecuada, no hay razón para que no podamos diseñar un pavimento que dure muchos años, siempre que tengamos los modelos y el conocimiento para saber cómo funcionará este pavimento. Siendo así las cosas, se tendrán los factores significativos durante el proceso de diseño, que son, primero, el tránsito y carga de tráfico, que corresponde a evaluar el tipo, volumen y el peso del tráfico que se utilizará en la carretera o en el pavimento. También se considerarán las cargas estáticas y dinámicas. Adicional a lo anterior, se tienen las características del suelo y materiales disponibles, que corresponde a realizar estudios geotécnicos para comprender la capacidad portante y adicionalmente seleccionar y evaluar los materiales de la pavimentación como agregados y ligantes asfálticos, o en este caso puede ser un cemento para concretos rígidos. Si tiene también otros factores significativos como el diseño mecanicista empíricos, que es utilizar métodos de diseño avanzado que consideran el comportamiento mecánico del pavimento. Se tienen los deterioros predecibles y fatiga de materiales, que es analizar los modos de deterioro predecibles que se pueden afectar el pavimento. Asimismo, se tiene la deformación plástica acumulada, que es la evaluación de la acumulación de deformación plástica en el pavimento. Se tienen los factores de ingreso al proceso de diseño del mecanicista, que considera factores como la temperatura, la humedad, la elasticidad de los materiales y las características del tráfico al aplicar métodos de diseño mecanicistas. Corresponde también el análisis económico de alternativas, que es evaluar las opciones de diseño desde un punto de vista económico, y también se incluye el diseño de drenaje, que es asegurar que el pavimento tenga un buen sistema de drenaje adecuado para evitar problemas de humedad y erosión. Adicionalmente a lo anterior, se tienen las consideraciones ambientales, que es evaluar el impacto ambiental, unos controles de calidad, que es ejecutar un programa de control de calidad durante la fase de construcción y para asegurar la conformidad y la construcción del pavimento. Se tiene el cumplimiento de las normatividades y regulaciones con respecto al tema de la construcción de pavimentos y aspectos como innovación, que se refiere a avances más recientes de la tecnología en la construcción de pavimentos. En cuanto al enfoque MPDG, se compone de 3 fases fundamentales que incluyen: en la fase 1 se obtienen los valores iniciales, es decir, es una etapa esencial de este procedimiento en el análisis de la subrasante para el caso de pavimentos nuevos, por ejemplo, donde se evalúa la determinación del módulo resiliente, se evalúa el potencial de contracción y expansión de suelos altamente plásticos y análisis de aspectos relacionados con el drenaje. También en proyectos de diseño con respecto al análisis de las subrasantes, por ejemplo, a proyectos de rehabilitación, se involucra la evaluación de la condición inicial de la estructura del pavimento para identificar los tipos de deterioro presentes. Con ello, se evalúa la resistencia de las capas de pavimento y la subrasante utilizando pruebas de deflexión no destructivas para estimar la condición dañada del modo de las capas estructurales existentes. El procedimiento también de caracterización de materiales incluye, un proceso de
estimar los módulos resilientes, mientras que para las capas de mezcla asfáltica en caliente HMA se utiliza el módulo dinámico, y en el caso de todas las capas de concreto hidráulico, las PCC, en capas químicamente estabilizadas, se utiliza el módulo elástico. La caracterización del tráfico implica la estimación de las distribuciones de carga por eje que afecta a la estructura del pavimento. En el procedimiento MPDG permite la utilización de configuraciones de eje especiales para llevar a cabo análisis especializados. En este caso, en el MPDG no se hace uso de equivalentes de carga por único que se llaman los ESAs. Por otro lado, tenemos que se incorpora en el MPDG la consideración de los efectos climáticos en los materiales de pavimento y su respuesta y los daños. Estos efectos se estiman mediante el modelo climático denominado ICM para modelar la temperatura y la humedad en cada capa del pavimento en la base. Con eso se estima las estimaciones por hora, y se utilizan diversas maneras para estimar las propiedades de los materiales en la base y en las capas de pavimento a lo largo de la vida útil de diseño. En la etapa 2 o la fase 2 del proceso de diseño, en el MPDG involucra el análisis estructural y la predicción de indicadores de desempeño seleccionados, así como de la regularidad superficial. Este enfoque de análisis es iterativo y comienza con la elección de un diseño preliminar inicial. Se analiza progresivamente a lo largo del tiempo mediante el uso de modelos que evalúan la respuesta y el deterioro del pavimento. Los resultados del análisis abarcan propiedades de los materiales, el daño acumulado, la cantidad de deterioro y la regularidad superficial a lo largo del tiempo. En el caso de que el diseño preliminar no satisfaga los criterios de diseño con el nivel de fiabilidad o confiabilidad establecido, se implementan modificaciones y se repite el análisis hasta lograr un diseño satisfactorio. En la fase 3 del proceso se incorporan las acciones requeridas para la evaluación de las opciones estructuralmente viables. Estas acciones abarcarán un análisis de ingeniería y obviamente un análisis de costos a lo largo del ciclo de vida útil de estas alternativas.